noches. Vamos a comenzar entonces esta presentación que se llama Propósito y verdadera vocación, comprendiendo el llamado interior. Esto es una investigación y la creación de una metodología. Es una investigación personal, es un camino personal, es mi propio recorrido y cómo este recorrido puede ser útil también para otros, como este recorrido, este camino de investigación sobre mi propio llamado interior se puede transformar en una herramienta útil para otros que estén sintiendo este llamado interior, esta sensación de tener que sacar algo de adentro y llevarlo al mundo. Así que bueno, les doy la bienvenida. Me alegro mucho que estén por aquí y vamos a comenzar, y cualquier cosa después pueden hacer alguna pregunta, alguna duda, podemos charlar lo que sea necesario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Hoy veremos un poquito la investigación sobre el llamado interior, que es algo tan especial, tan particular, tan único, pero la realidad es que este llamado interior se transforma en un camino que ya ha sido estudiado, ha sido recorrido, y hay algo que vamos a ver que está por detrás de este llamado interior y que nos va un poco a clarificar de qué se trata este camino. Después vamos a ver una metodología para construir nuestra verdadera vocación, y acá te pido que te olvides de todo lo que has escuchado sobre, por un momento, ¿no?, sobre vocación, y puedas abrirte a una perspectiva absolutamente diferente sobre la vocación. Yo la llamo la verdadera vocación. Y finalmente voy a hacerte una invitación que te voy a contar de qué se trata un poquito más adelante. Entonces vamos a comenzar. Pero ¿cómo empieza toda esta historia que es parte de mi propio camino personal? Bueno, empieza con mi propio llamado interior y un gran clic. ¿Y de qué se trata este gran clic? Bueno, yo trabajaba en una empresa y llegó un momento que sentí la necesidad de tomar una gran decisión. Una gran decisión que no tenía ningún otro sustento, ninguna otra confirmación que justamente un llamado interior a hacer un gran cambio. Entonces esta gran decisión se trataba de dejar este trabajo que yo tenía durante ya 10 años, tenía una carrera, y tener que lanzarme a algo que era totalmente impredecible, imprevisible, pero yo tenía la certeza de que tenía que seguir este llamado interior. Yo estaba, me acuerdo, sentado en una reunión con el presidente de la compañía, justamente era una compañía mexicana muy importante, y yo anoté en un papelito que en ese momento tomaba la decisión de irme de esta compañía, sin tener otra confirmación que no fuera justamente este llamado a un cambio, a una transformación. Todo empieza con ese gran clic que para mí finalmente terminó siendo una confirmación de que estos grandes cambios siempre se dan con un gran clic interior, donde algo ya madura y termina dándose esta transformación que finalmente se transforma en decisiones de cambio. Pero te voy a contar un poquito más sobre mí para que sepas quién soy y por qué estoy aquí charlando un poquito y presentando este tema. Bueno, yo me recibí licenciado en marketing, tenía una carrera, después me especialicé en desarrollo sustentable, trabajé 10 años en una compañía, como les comenté recién. Soy después un emprendedor editorial y consultor de proyectos orgánicos y sustentables. Emprendedor editorial porque emprendo un proyecto de una revista y una guía natural. Como parte de mi propio proceso, inicié una investigación de 10 años sobre qué había por detrás de estos cambios trascendentes en las personas. ¿Qué es lo que estaba pasando que una persona tomara una decisión tan importante de hacer un cambio
en su vida y con total confianza, ¿no? Pero sin confirmaciones externas, pero sí con una gran decisión interior. ¿Qué era lo que estaba sucediendo de esta persona? Bueno, esta pequeña cuerdita y pequeña luz que empezó cuando yo todavía trabajaba en una empresa se fue transformando en lo que es hoy mi vida y mi trabajo. Estoy casado, tengo un hijo especial. Hablo de un hijo especial porque justamente al tener un hijo con espectro autista hizo un cambio muy grande en mi vida y me llevó a transformarme en muchas áreas que ni siquiera me imaginaba. Vivo en Maschwitz, a 40 kilómetros de Buenos Aires, en Argentina, y formo parte y colaboro con un grupo de oración mundial, orando por la paz en las naciones. También lo cuento esto porque es parte de mi propio camino espiritual. Trabajé 10 años en esta empresa multinacional, tenía una carrera, tenía todo resuelto, pero había algo que no funcionaba. Yo me acuerdo que además de ese gran clic en otro momento, me vi a mí mismo mirando por una ventana y sintiendo que no había proyección, que ese camino era un camino de enfermedad y yo tenía que hacer un cambio. No es algo que le pasa a todo el mundo, pero este es mi propio camino, ¿no? Mi propia experiencia, mi propia vivencia, y por eso también la quiero compartir. Otros 10 años me transformé en un emprendedor, llamarlo por de alguna manera sustentable, del ambiente orgánico, y también creé una consultora con un socio y amigo. Y durante otros 10 años desarrollamos muchos proyectos y fueron referentes acá en Argentina dentro del ambiente, de lo natural, de lo sustentable, principalmente dentro de la alimentación. Y a la par ya empezaba a hacer algunos talleres, que eran la semilla y el comienzo de lo que iba a venir después. Los talleres, por ejemplo, autosustentabilidad y el paso hacia el proyecto con alma, ya empezando a vincular los proyectos con la esencia de la persona. Y de los últimos años hasta hoy desarrollé Alma Mater, Desarrollo del Potencial Interior, que es un proyecto con una metodología y una guía en propósito y verdadera vocación, o sea, la vocación asociada con el propósito de vida, que hoy vamos a echarle un poquito de qué se trata este tema del propósito, ¿no es cierto? Y también hago mentoría para emprendedores con alma. Entonces vamos a meternos ya de lleno en el tema de hoy, que tiene que ver con esto que se habla mucho de propósito, se habla mucho de misión, pero a mí siempre me genera una cosa así interna, sentir que hay algo que no cuadra, no termina de cerrar. Entonces hoy quiero compartirles un poco mi propia visión, no digo que tenga la verdad, pero después de muchos años tengo un punto de vista y hoy se los quiero compartir sobre el propósito y por qué hay tanta confusión sobre el propósito, la misión, bueno, la vocación, se mezcla todo, ¿no es cierto? Entonces vamos hacia allá y les voy a contar un poquito lo que empieza pasando en el comienzo de mi camino, todavía estando en una empresa, en la empresa que les comenté recién. Aparece un autor que dice que nosotros hay un punto ciego en nuestra vida, hay un punto ciego en cómo nosotros miramos a las personas que admiramos, a los líderes. Hay algo que no vemos, hay algo muy importante y lo más importante no lo vemos. Entonces este autor decía que conocemos mucho sobre lo que estas personas admiradas, estos líderes hacen y cómo lo hacen, pero sabemos muy poco acerca del espacio interior, el origen desde el cual operan estas personas. Entonces esto me pareció muy simple, pero a su vez yo no lo había escuchado nunca, tan simple, tan claro, alguien que dijera, vemos la parte exterior, superficial de lo que hacen personas admiradas, personas que han logrado grandes empresas, grandes transformaciones, grandes cambios, gente que ha hecho cosas interesantes, buenas, pero no conocemos lo más importante, que es el espacio interior desde el cual operan. A partir de ahí escribí este artículo que se llama Los 35, todos somos expertos en algo, pero en el fondo no sabemos en qué. Porque muchas veces nos eligen, somos valorados por algo que ni siquiera nosotros terminamos de identificar muy bien. Entonces de eso nos vamos a ocupar hoy, charlar un poquito. Y vamos a hablar entonces ya específicamente cuál es la confusión que nos aleja del propósito. Todos, muchas personas que están despiertas, que son sensibles, buscan el propósito de su vida. Pero ¿qué sucede? Se confunde el propósito con una pasión, se confunde el propósito con algo que nos gusta, se confunde el propósito con una buena idea, por ejemplo, se confunde el propósito con una meta personal concreta y el propósito
no es nada de todo esto. ¿Por qué? Porque todas estas son condiciones necesarias, pero no suficientes para descubrir nuestro propio propósito de vida. Lo que sucede es que el propósito está en nuestra alma. Entonces acá yo ya pongo la idea y la realidad más que la idea de nuestra alma y traigo el alma al cuerpo para empezar a hablar del alma. El propósito es un sentido de vida, entonces si no tenemos propósito, ¿significa que nuestra vida no tendría sentido? Entonces fíjense qué importante que es este sentido de vida, este buscar un sentido. Porque estaría, en este caso, desconectada de nuestra alma, nuestra vida estaría desconectada de nuestra alma. Entonces, el sentido de vida es el propósito y eso es lo que nos conecta con nuestra alma. Vamos un poquito más allá. Entonces, yo lo que me he dado cuenta después de muchos años que detrás de este llamado interior que uno percibía sutilmente, que uno percibía a veces un poco confusamente, está el propósito de nuestra alma. Entonces estamos vinculando el llamado interior con el propósito de nuestra alma. El propósito marca una intención, marca una orientación, pero sobre todo marca un ideal. O sea, el propósito no es algo concreto. Y acá hay un gran esclarecimiento, porque muchas veces confundimos el propósito con algo muy concreto. Y eso en realidad nos aleja porque es más un ideal que vamos hacia el cual nos dirigimos. Podría ser hasta una cuestión moral, según como cada uno entienda sus cuestiones morales, ¿no? Pero al estar en el alma, ese ideal siempre estará impregnado de amor y de un sentido de comunidad. Entonces acá tenemos dos palabras muy importantes, amor y sentido de comunidad. O sea que hay una energía de amor y hay un sentido grupal. O sea, el propósito nunca va a estar separado de los demás. O sea, siempre va a tener que ver con una ayuda en algún sentido al otro o a los reinos de la naturaleza. Entonces, aquí tenemos ya algunas puntas, algunas pautas sobre este ideal, sobre esta intención, sobre esta orientación que nos marca el propósito. En esta síntesis ya tenemos bastante información, pero avancemos un poquito más. El propósito responde a la pregunta ¿por qué? Entonces, si ante cada situación de nuestra vida nosotros nos preguntamos ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo?, ahí aparece ya nuestra alma y nos da una indicación sobre cuál sería ese propósito, porque cuando uno se pregunta por qué, ahí aparece claramente, uno va a dejar de hacer algunas cosas y seguramente se va a orientar hacia otras cosas. Entonces el propósito responde a la pregunta ¿por qué? Lo interesante de todo esto que conocer nuestro propósito implica conectar con la energía de nuestra alma. Y lo más interesante de todo esto es que nuestra alma tiene una energía muy específica, porque existen 7 energías sagradas, o rayos también llamadas, y una es la que nos pertenece a nosotros. Entonces fíjense qué interesante, porque no es algo abstracto, no es algo esotérico en el mal sentido, ¿no? Es algo bastante concreto, en un nivel obviamente mucho más sutil, pero existe una energía que representa nuestra alma. Entonces hasta acá tenemos una síntesis de información sobre nuestro propósito de vida y por qué nuestro propósito no es una idea, no es una pasión, no es un objetivo concreto y material, porque no es algo que está en el plano físico, no es algo que está en el plano tampoco emocional, no es algo que está en el plano ni siquiera mental. Incluye, todo esto son condiciones necesarias, pero no suficientes. El propósito nos marca más que nada una orientación y nos responde a la pregunta ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Entonces esa pregunta sin duda nos va a llevar en cada momento a repensar y a reorientarnos, que de eso se trata. Todo esto, empezar a llevar el foco desde el mundo exterior al mundo interior, porque finalmente el llamado tiene que ver con el mundo interior, ¿no es cierto? Entonces, ahora quiero presentarte el método para construir la verdadera vocación. Quiero hablarte un poquito
del trabajo que fui haciendo, porque durante muchos años me dediqué a asesorar emprendedores, éramos referentes dentro del ambiente natural, sustentable, y había muchos emprendedores que querían hacer un cambio en sus vidas y venían a buscarme para tener asesoramiento. Y yo lo que veía era que en realidad estos emprendedores no estaban dando en la tecla de lo que realmente era su esencia, sino que estaban haciendo cosas que podían ser lindas, que podían ser interesantes, pero en algunos casos era muy evidente que no era lo que tenían que hacer. Bueno, hasta el momento en el que yo tenía el proyecto urbano y orgánico, me dedicaba a ayudarlos desde un poco desde mi experiencia, pero lo que me he dado cuenta es que mi experiencia no era necesariamente la experiencia de todos. O sea que mi propia experiencia no era trasladable y no era tampoco válida para todos, si bien yo podía ayudar a los demás desde mi propio camino recorrido. Entonces, en los últimos 7 años me dediqué a construir un método que pudiera ser útil para cualquier persona más allá de mi propia experiencia y mi propio camino. Entonces eso es un poquito lo que hoy quiero presentarte. Y acá ya vamos entrando en el concepto de verdadera vocación. Entonces tenemos dos mundos, un mundo exterior, un mundo visible, y tenemos un mundo interior. Generalmente a la vocación se la toma como, se la orienta hacia el mundo exterior. Por eso siempre hablamos de vocación, pero como que faltaría algo, como que hay algo que nos estamos quedando cortos con la palabra vocación, porque de hecho vocación es sinónimo de llamado, y el llamado es interior. Entonces, ¿por qué siempre se habla de vocación y automáticamente pensamos en una carrera, en una profesión, en un trabajo? Bueno, justamente para ir transformando esta idea, eh, creé un pequeño curso gratuito que se llama Los 3 mitos a trascender para descubrir tu vocación, porque inevitablemente cuando hablamos de vocación, a la mayoría de las personas caemos en uno de estos 3 mitos. ¿Cuáles son estos 3 mitos? Pensar que la vocación es una carrera, profesión o trabajo. Pensar que la vocación es solamente para jóvenes muy jóvenes de 19, 20 años. Y justamente es todo lo contrario, la vocación puede descubrirse mucho más adelante, cuando uno ya tiene una madurez, y que la vocación se descubre con un test vocacional. Entonces, esto mismo ya hay muchos psicólogos que ya están cuestionando todo esto, pero bueno, hay que tener esto bien presente, porque si seguimos pensando con la palabra vocación, con algunos de estos mitos, bueno, inevitablemente tendemos a descartar a la palabra vocación. Es una palabra muy importante. Yo me estoy como eh, últimos años me estoy dedicando a tratar de rescatar y reconstruir el concepto de vocación, y por eso puse el nombre verdadera vocación. Entonces tenemos dos mundos, tenemos el mundo interior y tenemos el mundo exterior. Entonces, ¿qué tenemos en el mundo exterior? Tenemos talentos y capacidades, cosas visibles. Bueno, pero muchas veces se mezclan, muchas veces no logramos identificar, y hay mucha confusión porque decimos tenemos multipotenciales, tenemos muchas cosas que nos interesan. Bueno, ¿cómo se discrimina? ¿Cómo se ordena todo esto? Bueno, este es un capítulo muy importante. La idea hoy es presentar cuáles son para mí las 4 piezas que tienen que encajar para poder construir nuestra verdadera vocación. Ese es el objetivo de hoy. Entonces, empezamos por los talentos y las capacidades, que es la parte más visible. Un talento puede ser algo oculto, pero una capacidad ya es visible. Y el transformar un talento en una capacidad requiere también de mucho trabajo y requiere justamente de mucho entrenamiento. Pero dentro de la metodología tengo formas de poder clarificar cómo discriminar y cómo ir ordenando los talentos y las capacidades, y cómo discriminar qué tipo de talentos y capacidades tenemos dentro de los 3 tipos de talentos y capacidades que existen, porque son los que representan nuestros cuerpos: mental, emocional y físico. Ya con ese parámetro tenemos un orden muy interesante y una forma de poder clarificar los talentos y las capacidades. Nosotros podemos conectar estos talentos y capacidades, y debemos conectarlos con un espacio vital. O sea, si están estos talentos y capacidades pero falla o no existe este espacio vital, voy a sentir que tengo mucho para dar, pero no hay dónde volcarlo. Este espacio vital puede ser muy concreto o puede ser mismo abstracto, no necesita ser algo concreto, pero tiene que existir un espacio donde yo pueda volcar
estos talentos y capacidades como la semilla que encuentra la tierra y florece. Si nosotros podemos crear un círculo, una conexión entre los talentos y capacidades y el espacio vital, vamos a crear un círculo virtuoso. Muchas veces el espacio no existe y hay que crearlo. Este primer círculo virtuoso, esta sinergia, se motoriza con una necesidad del mundo exterior. Hay alguien que demanda y alguien que necesita algo, y esto motoriza que este círculo virtuoso empiece a funcionar. Pero si de alguna manera esto, si bien yo tengo un enfoque muy interesante para poder ver cómo se combinan nuestros talentos y capacidades, dónde están ubicados, cómo poder discriminarlos, clarificarlos, ordenarlos y cuáles principalmente debemos usar, porque hay un proceso bastante interesante para poder saber cuáles son esos talentos y capacidades más utilizables y cómo con el vínculo entre estos cuerpos que les comenté antes, mental, emocional y físico, la combinación de esos cuerpos se pueden entender todo tipo de profesiones, todo tipo de trabajos. Pero esto, si quieren, es la parte superficial. Esto, hay mucha gente que ha hablado también de esto. Y si bien yo tengo mi propuesta, lo más interesante y la pieza que falta, el rompecabezas, no viene por acá, porque si ustedes se dan cuenta, es lo que hablamos al principio, es la relación de vocación con el mundo exterior, es justamente la parte que florece del árbol. Pero ¿dónde está la parte oculta que hace que esta, este florecimiento sea posible? Bueno, hay una parte interior que son los dones y lo que yo llamo cualidad esencial. En realidad es cualidad esencial y dones, porque desde la cualidad esencial salen los dones. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es cualidad esencial? Bueno, es una energía única que nosotros tenemos y nosotros somos. Aquí empieza nuestro principio de identidad en la cualidad esencial o rayo. Nuestra personalidad tiene una cualidad esencial o una energía dentro de estas 7 energías posibles. Entonces esa energía ya va a definir dones que tenemos, pero son cuestiones más ocultas. Si ustedes van viendo cómo estamos ordenando un poquito acá, los dones es algo más interno, en cambio los talentos y las capacidades son algo más externo, más expresable. Esta es la pieza generalmente faltante del rompecabezas. Esta es la pieza de la cual muchas veces no se habla, de la cual muchas veces, porque se desconoce, no se puede clarificar. Hay algo interior, pero como ya parece que vamos a algo medio confuso, lo dejamos de lado. Pero esto es muy importante, porque si uno desarrolla algo en la vida que no tenga que ver con los dones y la cualidad esencial de uno, uno va a sentir que uno está ausente de esta profesión, de este trabajo. Como a mí me pasó siendo licenciado en marketing, yo sentía que yo no me sentía representado por esta carrera, por esta profesión, ¿no es cierto? Si bien la uso, me sirve y puedo ayudar a otras personas en algunos procesos, sentía que lo más importante no estaba siendo usado por mí mismo, no estaba siendo representado, mejor dicho, ¿no es cierto? Entonces, los dones y la cualidad esencial, ¿con qué se conectan? Con determinados temas de interés. Y esta es la cuarta pata de esta construcción de la vocación. Hay determinados temas y dentro de la metodología hay una forma de identificar cuál es el tema que a mí realmente me interesa, que es algo también interno, y a veces obviamente lo podemos ver en determinados espacios vitales. Si uno sale y mira el mundo y dice, bueno, yo me siento más identificado con este lugar que con este lugar, que con otros lugares. Entonces el tema de interés es el que termina de redondear este círculo virtuoso pero interno, y esto se motoriza solo, no con una necesidad ya exterior, sino una necesidad interior, y es una necesidad de hacer algo con lo que soy, hacer algo con lo que soy, llevar esta voz al mundo. Entonces aquí se construye la verdadera vocación, aquí se construyen las 4 patas de lo que yo llamo la verdadera vocación, con una síntesis muy escueta, pero para que ustedes tengan idea de cuál es mi planteo con respecto al concepto de verdadera vocación. Bueno, espero que hasta acá vayamos bien. Entonces yo hasta ahora que tengo una pregunta para hacer, pero bueno, capaz que hay gente que lo ve después, me pueden contestar por el chat.
si les gustaría que yo les acompañe paso a paso en este camino. Y si es así, yo tengo una invitación para hacerles, que es un programa claro y completo para descubrir quién realmente eres, fortalecerte y poder responder a tu llamado interior. ¿De qué se trata esto? Se trata de un programa, el programa Propósito y Verdadera Vocación. ¿Cuál es la hoja de ruta de este programa que dura 8 semanas? O sea, 2 meses. Bueno, el módulo 1 son los síntomas del despertar del llamado interior, o sea, todo lo que empieza en la primera parte del camino, cuando uno empieza a despertar este llamado, que muchas veces se habla y no se cuenta lo que realmente sucede, que los síntomas a veces son una insatisfacción, ciertas crisis, un vacío interior. Bueno, todo esto que muchas veces se trata de tapar, se trata de eliminar, en realidad son síntomas positivos. El módulo 2 es el mapa del alma, es el camino hacia el propósito, es la vocación, el propósito y la misión, cómo discriminamos cada uno, cómo identificamos cada uno y vamos viendo cuál es cada uno de ellos en nuestra vida. Hay algunas herramientas muy específicas para poder volcar todo esto en las particularidades de cada uno. La cualidad esencial y los dones, también cómo poder identificar cuál es nuestra cualidad esencial, la energía que nos representa esencialmente, cuál es ese tema de interés, hay ejercicios y algunas meditaciones específicas, cuáles son estos talentos y capacidades, cuál es ese espacio vital en el que deberíamos expresarnos y cómo poder identificarlo o, llegado el caso, construirlo. La información clave sobre el propósito de vida, no solo la información teórica, sino cómo identificar desde la carta natal nuestro propósito de vida. Es un enfoque de la carta natal bastante diferente, pero hay una información muy clave que nos marca el propósito de vida. Y finalmente, como síntesis de todo este trabajo, hay una declaración, un statement que, como resumen, cada participante tiene que hacer, que yo esto lo hago individualmente y lo hice también vivencialmente, esto muchas personas logran hacerlo, que es poder escribir en principio: mi verdadera vocación es. O sea, el objetivo final es que cada participante pueda escribir esto y tenga todas las herramientas para hacerlo. Ese es mi compromiso con cada uno de los que se sume a este programa. Este programa consiste en una plataforma con videos que están liberados semanalmente, con videos y con hojas de trabajo y con algunas reflexiones. Esta es la imagen de la plataforma, que es muy amigable, muy práctica y muy linda también para poder hacer el trabajo. En la promoción que yo estoy lanzando es un 30% de descuento hasta el 10 de agosto, pero no voy a contarles de qué valor estamos hablando, porque finalmente esto no es lo más importante. Lo más importante es ver si hay una resonancia real con esta propuesta, si hay un interés, y a partir de eso charlaríamos el tema del valor, porque también el valor es puede ser hasta mismo una persona que tenga realmente la necesidad y la decisión de hacerlo, puede ser variable. Pero hay un 30% del descuento que ya está publicado para los que estén interesados antes del 10 de agosto. Adicionalmente, yo voy a regalar un ebook que se llama Vivificando Esencias, que ya tiene 2 años, que es una recopilación de textos inspiradores que tienen que ver justamente con llevar el llamado interior a nuestros proyectos. Son reflexiones de muchos años que yo algunas de ellas las publiqué también en la revista Urbano y Orgánico. Hay una garantía del 100%, que significa que si un participante al terminar estas 8 semanas no llega a concretar esta declaración o statement, que es en principio mi verdadera vocación es, o sea, escribir con total claridad cuál es esa verdadera vocación, yo me comprometo a realizar encuentros personales hasta lograrla, hasta alcanzarla. Adicionalmente, la plataforma nos da la posibilidad de tener 2 semanas de reembolso, o sea que no hay ningún riesgo.
¿Cómo trabajaremos? Cada semana se activará un módulo en la plataforma con las clases en vídeo y el material de trabajo. Cada participante enviará por mail las tareas y las consultas. Cada semana habrá una clase online con material complementario y con respuesta a todas las preguntas e inquietudes, una clase online en vivo. Un grupo de Telegram para estar unidos y sintonizados y por si hay algún cambio de horario o lo que sea, y para estar comentando sobre algunas reflexiones adicionales o mismo en los momentos de liberación de los videos. Y lo más interesante es que va a ser un máximo de 7 participantes. Entonces acá no hay apuro más que nada para que se defina esto tan rápido, sino que realmente tiene que ser gente que esté decidida a poder transitar este camino, con muchas ganas de poder responder a este llamado interior, clarificarlo para poder fortalecerse y poder responder a este llamado interior. ¿A quién está dirigido entonces? A los que sienten este llamado interior y quieren clarificarlo, a los que están en un momento de gran cambio personal, a los que están empezando de cero, a los que quieren iniciar un proyecto con alma. Y los requisitos justamente son sentir este llamado interior y ser mayor de 35 años. Estos son los dos requisitos para aquellos que quieran sumarse al programa. Entonces, si esta propuesta te resuena, pero tenés preguntas, agendamos una entrevista, me escribís por Messenger, te comento sobre la inversión y juntos confirmamos si este programa realmente es ideal para ti en este momento. Bueno, hasta aquí entonces era la presentación del programa Propósito y Verdadera Vocación, con estas reflexiones sobre el propósito y sobre la metodología para construir la vocación. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, pero sobre todo por escuchar tu propio llamado interior, y podés ver más información en www.elalmaimporta.net. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si hay algo que quieran compartir, que quieran charlar. ¿Alguna pregunta? Yo acá voy a ver si puedo activar el chat. Acá tengo la posibilidad, a ver, de activar el chat. Comments. Vamos a ver. Podemos charlar lo que quieran. Si hay alguna duda, alguna inquietud, está todo bien. Estoy viendo si puedo activarlo desde aquí. Pueden escribirme. Hay una opción para habilitar el chat que está disponible. Ustedes tienen ahí la posibilidad de apretar un botoncito StreamYard y habilitar el chat. Si alguien quiere preguntar algo, charlamos un ratito. Si no, lo pueden mandar también aquí en el mismo grupo. Si no, me escriben las preguntas que tengan, las dudas que tengan, lo que quieran saber, lo pueden escribir aquí donde va a quedar el video. Yo me voy a ocupar de estar atento para poder responder lo que haga falta, poder charlar, y cualquier interés o decisión que alguno de ustedes tenga en hacer la entrevista, hacemos una entrevista por esta misma plataforma, charlamos, nos conocemos y vemos si este programa sería ideal para ti en este momento. Así que bueno, por mi parte es todo hoy, así que te quiero agradecer mucho, les agradezco mucho también a la gente del grupo, a Janet principalmente, que nos da tan amablemente este espacio. Y bueno, espero cualquier duda, cualquier inquietud, estoy aquí atento para responder y poder seguir tratando de velar de qué se trata este llamado interior, de qué se trata
y cómo principalmente llevar este impulso de llamado interior al mundo. Así que les mando un abrazo, les agradezco mucho y nos estamos viendo.